La grabación. Buenas tardes. Hoy quiero presentarles unos ejemplos de usos de herramientas o de procesos, geoprocesos que nosotros llevamos a cabo sobre datos espaciales. Son los datos que nosotros, ejemplos de datos que nosotros ya hemos venido cargando o tipos de datos que hemos venido utilizando en las últimas sesiones. Entonces, no es nada extraño lo que nosotros vamos a utilizar acá. Ya de hecho lo que empezamos es a trabajar con ellos. Ya no es solo un carga o una simple proyección, sino que empezamos a hacer algunos tipos de análisis. En este caso, lo primero que vamos a ver es sobre una pregunta muy concurrente, muy común de encontrar, que es el punto en polígono. Y realmente es cómo podemos nosotros validar si un punto se encuentra dentro de un polígono. Entonces, el término en inglés sería ese PIP. De hecho, está ahí, no tiene que ser en mayúscula. Bueno, creo que sí está en mayúscula. Ese point in polygon, a eso es el que nosotros vamos a utilizarlo. Nosotros podemos validarlo de dos maneras. La primera es utilizando el método Within, donde nosotros realmente estamos consultando si un punto se encuentra dentro de un polígono, y la segunda, está mal escrita esta, es si un polígono contains. En ese método nosotros le preguntamos si el polígono contiene un punto. Entonces ahí es básico lo que vamos a hacer. Lo primero es un cargue, una configuración básica que siempre hacemos, y es las librerías que vamos a trabajar en este caso. Lo que hacemos de la librería o el paquete Shapely, vamos a traer Point y Polygon, que ya son los datos específicos que vamos a utilizar, y el OS, que siempre lo utilizamos para la configuración de la ruta de donde estamos trabajando. El primer elemento sería la construcción de los puntos. En este caso, lo que nosotros estamos poniendo aquí son puntos en coordenadas geográficas, son puntos dentro de Bogotá, y nosotros lo que vamos a hacer es ya es primero creamos unos puntos, segundo creamos un objeto polígono, donde definimos una lista que contiene tuplas de coordenadas. Las tuplas en este caso las coordenadas son bidimensionales, lo que nosotros le vamos a suministrar, que eso es uno de los requerimientos que tiene el tipo de dato Polygon cuando nosotros queremos construirlo. Ténganlo siempre presente. Cuando entregamos puntos, le entregamos tuplas de coordenadas. Hicimos ese cargue, no he hecho más, y aquí lo que hacemos es la creación del punto y del polígono. Donde tenemos esos puntos que ustedes observan que nos están presentando aquí abajo, es el resultado de lo que pido que me imprima. Y adicionalmente, aparte de la impresión de los dos puntos, pues también me está imprimiendo ese polígono que construí, esa representación que tengo acá. Entonces ahí lo primero que nosotros hacemos es eso, siempre teniendo presente, por ejemplo, casos que en este es el último punto, es igual al primero. De todas maneras, si nosotros no lo suministráramos, ya inclusive sería un error eso al momento de la construcción de polígono. ¿Cómo hacemos ese validado si el punto se encuentra dentro del polígono? Para eso nosotros utilizamos el método, el within, que les estaba mencionando ya al comienzo, y al momento de ejecutarlo nosotros vamos a obtener estos resultados. ¿Qué sucede con esto? Como para que sea entendible, porque pues no tiene una gráfica donde lo podamos visualizar en estos momentos. El polígono es el Parque Metropolitano Ciudad Simón Bolívar, acá en Bogotá. El punto 1 es un punto ubicado dentro del lago, y el punto 2 sería un punto ubicado en, ¿cómo se llama esto? Salitre, el complejo deportivo de Salitre. Entonces, si yo le pregunto al punto dentro del lago de Simón Bolívar, que si se encuentra dentro del polígono del Parque Simón Bolívar, pues la respuesta será verdadera, que es lo que nosotros estamos recibiendo acá. Y en el caso de un elemento sobre el parque, sobre la zona deportiva de Salitre, pues nos va a dar una respuesta negativa, que es el false que nosotros estamos viendo acá. Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer la consulta de forma inversa? Pues lo que estamos observando aquí, que sería, ya no le preguntamos si es within, o sea, el punto está dentro de un polígono, sino que cambiamos la pregunta a, el polígono contiene un punto. Eso es lo que nosotros debemos preguntarle, y cuando ejecutamos esta consulta obtenemos la respuesta exactamente la misma
que nosotros estamos obteniendo de la pregunta anterior. De hecho, no entiendo por qué sale esto. Mejor que no nos haga todos los resultados. Listo. Eh, Así es como nosotros podríamos hacer esa consulta. Entonces, ¿de qué forma nosotros utilizamos los métodos o cómo deberíamos trabajarlo? Pues hay que establecer una lógica para poder hacer esto. Si nosotros tenemos múltiples puntos y un único polígono al que queremos comparar, pues entonces lo que hacemos es determinar si cuál de todos esos puntos se encuentra en el polígono. Para eso nosotros deberíamos hacer una iteración a través de los puntos. Es el elemento o el escenario que se repite y sobre esos es que nosotros, cuando empezamos a iterar sobre los puntos, le preguntaríamos a cada uno de ellos si se encuentra dentro del polígono. En cambio, si nosotros tuviéramos muchos polígonos o múltiples polígonos y un único punto, deberíamos, donde se busca establecer cuál de esos polígonos es el que contiene el punto, debemos iterar de forma inversa, ¿no? Deberíamos iterar sobre los polígonos hasta que nosotros lleguemos al caso donde ese contains sea verdadero. ¿Qué debemos tener presente para esta lógica, digamos, que se pone ahí? Es que los polígonos no se superpongan. En el caso que varios polígonos se superpongan en una zona, pues podría llegar a ser el caso en que justo en esa zona donde se superpone, pues se encuentra el punto. Entonces el resultado pues daría en que hace parte de más de un polígono. Entonces ese caso que nosotros estaríamos mirando, porque inclusive la forma en que se plantea se dice, se hace una iteración sobre los polígonos hasta, o sea, en el momento en que la respuesta sea verdadera, deberíamos dejar de hacerlo. Entonces, incluso ya podríamos pensar que si hacemos este tipo de consultas, los haríamos con un while. Mientras que el while sea un falso, entonces siga iterando, siga haciendo siga revisando si el polígono contiene el punto. En el momento en que cumpla, pues debería dejar de suceder. Esa es una forma en la que podemos pensar en la iteración. Otro elemento que nosotros podemos tener presente es la intersección. Un proceso, la operación, la intersección es una operación geoespacial muy común donde uno puede determinar si una geometría se intersecta o se toca. Nosotros también podemos hacer esto a través de Shapley. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo hacemos? Tenemos dos formas. Tenemos, o sea, el proceso de interacción entre dos geometrías podemos hacer a través del intersect o a través del método touches, donde el intersect será donde dos objetos que se intersectan en el borde, perdón, si el borde o el interior de un objeto se intersecta de una forma con el interior o el borde de otro objeto. Entonces, cuando nosotros consultamos el intersect es una pregunta bastante abierta, no es específica, solo realmente estamos queriendo confirmar si existe una interacción entre los elementos borde o exterior, sí, borde o límite y el interior de una geometría respecto a otra. Entonces la respuesta, si cumple con una de las dos condiciones, donde sea el borde o el interior el que tenga contacto, pues la respuesta será verdadera. En cambio, cuando nosotros hacemos una consulta con un touches, estamos diciendo que dos objetos se tocan si al menos tienen un punto en común y sus interiores no se intersectan en ninguna parte con otro objeto. Ya la pregunta es ya al momento de establecerse un touches, estamos indicando que pueden haber elementos en común, o sea, uno de ellos es un punto, más sin embargo no puede haber una intersección o una superposición de las geometrías al momento de hacerlo. O sea, ningún interior tiene por qué ser tocado o debe tener algún tipo de interacción. De este tipo de validaciones básicas es un proceso que se haría ya sea en cualquier terminología o concepto catastral. Ya digamos en la delimitación de un lote eh, predial, o sea, una vivienda, por ejemplo, o inclusive en términos agronómicos, si nosotros tenemos varios cultivos, la máxima interacción que podrían existir entre ellos es que se toquen. En el caso que se superpongan, ahí hay un problema de definición de esas áreas y muy seguramente un problema agronómico por los tipos de tratamiento que uno debería darle a esos espacios, ¿no? Entonces, también nos sirve o nosotros podemos llegar a utilizar este tipo de operaciones para validar ya de por sí sea cómo vienen la calidad de los datos o de qué forma vienen los datos partiendo del hecho de hacer esta consulta. En este caso,
se construyen dos líneas nuevamente por el mismo sector de Bogotá y importante tenerlo presente únicamente, exclusivamente cuando nosotros lo vayamos a operar, es que vean esto que estoy seleccionando. Hay un punto en común entre las dos líneas. Entonces podemos preguntar si las líneas intersectan. La respuesta entre ambas es que sí, no, aunque no se está. ¿Por qué se cumple el escenario que se esté intersectando? Ahí nos dicen, sí, aquí nos lo está planteando es que si el borde o el interior de un objeto toca con el borde o interior del otro, entonces es el primer intersectar. A cambio que si nosotros tenemos el touches donde ya es específico, o sea, en esta situación se cumple entre ambos, ambos están tocando, ya para que nosotros entremos a mirar si efectivamente se toca, pues fácilmente podríamos llegar a cambiar una coordenada, miremos si eso tiene alguna afectación. Ya nos está diciendo que es falso porque única y exclusivamente se están tocando en un punto. Precisamente por eso está sucediendo, le dice este cambio, para ahí, y en eso se intersecta. O sea, el touches ya es un tipo de relación, un tipo de comportamiento topológico muy específico entre los dos elementos, a diferencia de la intersección que es mucho más general, donde nos dice si hay, a la larga nos está indicando qué tipo de interacción espacial, de interacción existe entre las dos geometrías, básicamente lo que estamos viendo. Esto es cuando nosotros, si nosotros lo trabajamos directamente sobre Shapley. Otra cosa muy diferente o el resultado que nosotros podríamos, o la forma como trabajaremos es si lo estuviéramos haciendo sobre GeoPandas. Donde en GeoPandas, como ya lo hemos visto, como lo veíamos en la sesión pasada, estamos hablando ya de un Geodata Frame, entonces tendríamos un tamaño de datos considerablemente grande. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es cargar un dato GeoJSON, que es el que estoy ejecutando ahí. Ya estamos viendo los resultados donde estamos observando los puntos geodésicos de la ciudad. Estos son datos disponibles por parte del IDECA. Y ahí pues estamos viendo los atributos o la información alfanumérica de estos, donde vemos el campo geometría, donde está almacenada la representación geométrica, siendo este nuevamente una geometría de tipo WKT, que es la misma que lo define todo en Shapley. Vamos a cargar otros datos, o los datos que se van a cargar en este caso es un archivo KML. Por defecto, el formato KML es soportado por Python, por Pandas, GeoPandas. Eh, Debemos tener presente que GeoPandas se basa o se fundamenta en su trabajo a partir del uso de la librería Fiona. Ella es la que se encarga de administrar qué datos son qué formato de datos es el que está en la capacidad de leer. Y si queremos verlo, ahí les dejo el enlace. Lo siento ya. Viendo el ambiente, en el ambiente Fiona podemos observar la lista de los drivers que se encuentran disponibles. Entonces, eh, no muestran, en este ejemplo que están presentando ahí, no muestran como todos los archivos que se cargan por defecto. Pero observamos la forma en que nosotros podríamos llegar a utilizar muchos más archivos y quisiéramos ir a trabajarlos directamente. Entonces, que en este caso, ¿qué quiere decir? Nosotros el KML, acá está. Entonces, nosotros podemos llegar a utilizarlo. Si nosotros no hacemos ese proceso de definición, lo voy a ejecutar sin definirlo, pues, bien, ahí tenemos un inconveniente. Lo que hice fue ejecutar primero la línea directamente del cargue del archivo y allí nos está el error que nos presenta, ya nos dice es que ese driver no es soportado, o sea, el formato, o cuando nosotros indicamos que vaya y lea ese formato de tipo KML, él no lo va a leer. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos ir a hacer ese cargue, donde vuelvo y me devuelvo a este método, me regreso aquí a este método y voy y lo llamo, me muestra los archivos, los formatos que están cargados por defecto. Como ustedes pueden observar, ahí no estamos observando, no podemos visualizar el archivo KML. Debemos habilitarlo para que esté disponible para nosotros. Entonces, aquí la siguiente forma en que nosotros podemos trabajar, inclusive es definiendo lo que es un archivo ese formato va a ser de uso en lectura y escritura. Por eso nosotros cuando le indicamos, le mencionamos o especificamos de qué forma queremos que trabaje.
pedimos ya, o sea, al momento de que nosotros hacemos ese cargue, vamos a consultar nuevamente esos drivers que están soportados por el paquete y ustedes encuentran al final que tenemos ya disponible el KML para nosotros. O sea, ya ese otro formato que previamente está definido también ya nos aparece aquí disponible. Una vez hayamos hecho eso, como ya nos aparece, pues sí puedo hacerle el Profe, una cargue. preguntita, qué pena Sí, dígame. interrumpir. Sí, dígame. Claro que ¿El sí. RW es read and write? O sea, Sí, que se puede señor. leer y escribir. ¿Y los que solo tienen R solo se pueden leer? Correcto, sí, señor. Ah, ok, listo. Y los que tienen la A es para yo lo llamaría pen, no sé si es correcto el término, pero es que podemos modificar el archivo agregándole nuevos registros o nuevos elementos. No es como que lo reemplacemos por otro, porque el escribir a la larga sería como vaya y almacena ese archivo, o sea, como sobrescriba el archivo existente. Y el A es que le agregue nuevos registros si es que nosotros estamos utilizando un archivo que ya existe. ¿Pregunta? No. Bueno, entonces ahí podemos abrirlos. El Open File Database no nos permite escribir, por ejemplo, pero sí podemos leerlo. Entonces, pues ya con eso, creo que en muchos casos es más que suficiente con que nosotros podamos leer un formato de archivo. Fíjense que ahora volví a ejecutar el llamado, el parámetro, o sea, no es nada en especial y ya nos hizo el cargue donde nosotros lo tenemos disponible acá. Ahí está el SKML que nosotros acabamos de cargar. Ya venimos y lo visualizamos, que es lo que nosotros tenemos aquí. Esa visualización de esta capa esto es, creo que debe ser así, localidades. El resultado que nosotros estamos observando. Ya venimos, por ejemplo, si queremos hacer una consulta específica sobre, sobre, sobre un polígono, sobre una localidad. Recuerden que estamos mirando el cálculo de o la determinación si un punto se encuentra dentro o no de esa localidad, pues creamos una localidad, un data frame específico de una localidad, eso es lo que hacemos nosotros con esa selección de los datos, donde el loca contiene esa localidad que vamos a revisar, que sería la de San Cristóbal. Aquí nosotros reiniciamos el índice única y exclusivamente por este numerito que está acá, ese cero que tenemos hacia la izquierda, y pues hacemos la impresión de los que nosotros tenemos almacenados, que en este caso es única y exclusivamente un polígono. No tenemos más. Él siempre por defecto, más aún si nosotros lo llevamos a trabajar desde alguna herramienta SIG, cuando exporta los datos, él nos lo va a almacenar de esta manera. Multipolígono, multilínea o multipolígono, con colecciones. Podemos ir a hacer esa visualización de los datos que nosotros ya cargamos. En este caso sí hice el cambio para que la ventana nos haga mucho más grande que esa pequeña que tenemos allá definida arriba. Es más visible, más fácil de visualizar para nosotros. Y lo que hacemos es construir una figura a través del método subplot. Algo de lo que vimos en programación SIC. Entonces, si ya queremos configurarlo, cambiarle los parámetros, podemos ir a revisar eso. Imprimimos los datos que nosotros tenemos cargados donde ya, sector, acá se deberían fallar. Sí, exacto. Si no hubiera fallado. Y lo único que nosotros hicimos en este caso fue presentarlos de una forma diferente. ¿Qué hice qué hice y cómo está visualizado? Que es algo que ustedes deberán cambiar, perdón. Lo primero es, visualizamos todas localidades en tono gris, lo que estamos observando allí. La segunda es el cargue de esa localidad en específico, la de San Cristóbal, le pedimos que lo ponga, lo llamamos que sea de color rojo. Finalmente le agregamos los puntos, la capa de puntos, en este caso son los puntos geodésicos del IDECA, con ese color azul. Ya esa es la visualización que estamos haciendo de esos datos, no le hemos hecho, ni siquiera le pusimos un título. ¿Cómo podemos determinar eso? Pues entonces en este caso ya
¿Cómo hacemos de qué manera nosotros podemos calcular esos puntos geodésicos que se encuentran dentro de la localidad en rojo, que es la de nuestro interés? Para eso nosotros hacemos el cálculo de ese punto en polígono, ya sea el contenso o el width, y para optimizar el proceso de consulta desde el paquete Shapely nosotros podemos cargar el método SpeedUp, donde lo que únicamente está pensado o el propósito es optimizar el proceso de consulta, o sea, que sea mucho más rápido cuando uno lo vaya a realizar. Y el cargue ya me dice que está habilitado. Otra forma en que ustedes pueden presentarlo es aquí, como se los estoy resaltando en estos momentos. ¿De qué manera haríamos nosotros eso? Pues si lo tenemos así, ahí. Yo como tendría que importar la librería para que eso que tengo seleccionado lo pueda ejecutar. Pregunta que le hago al público. Público, suelten la cuchara y contesten, por favor. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, profe. ¿De qué más? Profe, me despertó, profe. Bueno, eso que tengo seleccionado ahí, ¿de qué manera debo importar la librería para poder para ejecutarlo de esa manera y que funcione? Porque miren, de hecho, ¿cómo hago para que eso funcione? ¿Ah? Eso no está tan difícil. Profe, tocaría ponerle como un seudónimo para que la reconozca. ¿Cómo lo pondríamos entonces? Lo que dice Alexander es una posibilidad, ¿sí? Depende de qué manera. La respuesta es parcialmente correcta. Podría ser totalmente correcta, pero pues la dejo así como en ese parcial. Entonces, podemos importarla de esa manera. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para que esta línea que está aquí seleccionada nos funcione? No es difícil, no es difícil. Ojo, no quiere decir que si yo hago el cambio para que esa funcione, no quiere decir que la otra línea vaya a funcionar también. Son excluyentes, de hecho. Una o la otra. Pues es que yo entiendo que si dice que no está definida es porque no es una variable definida. O sea, es que ahí Va está, bien, solo está llamando el método, pero hace falta definirla, ¿no? va bien. ¿Cómo la defino? Mm, Pues sería nombrarla como una variable, ¿no? Una variable igual a shapely.speed.enable. No, no, señor. Antes de eso. Ah, Yo viene hasta Profe, antes de decirle la variable. profe, no se le tiene que poner al shapely.geometry, No, no. No, de ¿no? hecho, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es tener habilitado eso. Esa es una configuración del ambiente para poder utilizarla más adelante. Pero no, ahí no lo estamos utilizando para nada, no nos estamos metiendo con ninguna variable de nadie, nada, ninguna geometría. No es una pregunta de pronto con truco, pero pues realmente no lo es. Porque, más bien, cambio la pregunta. ¿Por qué eso es un error? Más, pues, ¿por qué eso que tengo ahí es un error? No se me presionen, no se ahoguen, porque de pronto se pueden encontrar en la literatura. Profe, no estoy seguro, pero es que ahí tendría, me parece a mí que tendría que emplear speedups más bien en lugar de denominar todo Chapely. Ujú, sí. Uy, explíquemela porque hubo como tres que afirmaron y no le escuché todo muy claro, pero no entendí todo. ¿Cómo así? Es que de la librería vamos a emplear solamente speedups, porque la librería Ah, pues ya, 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 tiene ya, ya, mucho. ya, ya. Ya, y ahora sí le entendí, sí, señor. Tiene absolutamente toda la razón. Es muy cierto. Nosotros,
¿para qué importamos toda la librería si voy a utilizar unas partes de ella? Muy cierto. Sin lugar a dudas, de hecho, si nosotros lo tenemos así, como la de arriba, pues es más que suficiente. Hago el llamado y listo. Solo que Sí, es muy tonto que yo les ponga esto, de pronto ustedes lo pueden tomar como una cáscara, pero a la larga es, las dos cosas me hacen exactamente lo mismo y lo único que importa realmente es que tengamos claro si en algún momento estoy buscando algún código, alguna ayuda o algo para poder hacer lo que yo necesito, me encuentro una de las dos maneras, pueda estar en la capacidad de entender por qué aparece esa. Es más pregunta por garantizar que ustedes sí están comprendiendo el por qué nosotros hacemos eso. Realmente eso que les pregunté va enfocado a eso. No, no es nada extraño y es algo que ustedes saben y de hecho ahí lo confirma claramente Alexander cuando dice, pero ¿para qué hago eso si significa que voy a cargar un montón de cosas que a la larga yo no necesito más adelante? Yo le podría decir que en este instante, fíjense en lo que nosotros hemos venido haciendo. Aquí una línea para importar estos dos. Después otra línea para importar estos dos. Y después de esa misma, ya llegamos a una, después de esta, sí, aquí. Llegamos a una quinta línea donde voy a importar algo de Shapely. O sea, cada uno lo estoy llamando por separado en diferentes líneas y pues eso implica de qué manera lo puedo reconocer. Alguien podría decir, no, pues importo única y exclusivamente Shapely y pues ahí en adelante hago el llamado a partir de esa librería. Eso sí, ahí como lo quieran observar, no hay no hay una mala o buena respuesta. Lo importante es cargarla, que fue lo que hicimos. Hicimos el cargue y nosotros en este caso vamos a construir, vamos a hacer esa validación y fíjese de qué manera nosotros lo ejecutamos más rápido. Pues, bueno, no lo deshabilitamos, entonces no entraríamos en aprobarlos en los tiempos, pero aquí me refiero rápido a que con una única línea voy a hacer una validación de absolutamente todos los registros de la tabla de puntos respecto a la tabla de polígono. Y en este caso el polígono es un polígono específico que quiero consultarle, porque de hecho el log, que es este rojo que está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este método que nosotros nosotros hacemos acá llamado al within, data nosotros ya data ya lo cargamos, el within ya tenemos claro definido que es un método, eso es algo que está definido por Shapely. Entonces, nosotros hablamos la sesión pasada que las geometrías son definidas o todos los procesos geométricos se hacen a partir de Shapely y las operaciones o alfanumérico a partir de pandas. Entonces, eso es como la unión de esos mundos. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nosotros hacemos el llamado? ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién me puede explicar qué es el resultado que estamos observando ahí? Me va a tocar pedirles que activen la cámara. Los cojo con la cuchara en la mano. Los puntos que se intersectan con los polígonos Sí, pero ¿qué indica estamos si es haciendo ahí? Sí, muy validando. bien la respuesta. Pero ¿qué validan? O sea, Los que explíqueme esto, por favor. Venga, los explíqueme esta línea, ya que lo está diciendo bien. within es que se encuentran dentro Sí, de la localidad y si no entiendo el cero, me imagino que es como falso. O, bueno, lo que entiendo es que los puntos que están dentro de la localidad, entonces se imprime falso los que no se encuentran y verdadero los que sí se encuentran. no, ahí hay está leyendo muy literal lo que está observando. O sea, ya es muy literal lo que usted está viendo ahí, lo está tomando. Realmente lo que él está haciendo es, yo le estoy pidiendo una cosa. Obviamente no nos acordamos de esto porque eso lo vimos eso sería hace como unos 3, 4 meses y pues eso se fue mucho tiempo atrás. Eso es época de los dinosaurios. Cuando nosotros vamos y accedemos a un data frame, podemos ir a buscar específicamente una ubicación dentro del data frame. Como por ejemplo, podríamos utilizar el método add, donde nosotros le indicamos qué es lo que queremos o a dónde queremos que vaya y haga y proceda a hacer ese procedimiento.
En este caso, nosotros, ¿qué le estamos indicando? Nosotros le estamos diciendo que utilice el campo geometría. El geometry es donde se encuentra la geometría definida de ese elemento. Me tocó cambiar porque se acá la batería de este equipo. Entonces, debo utilizar si yo voy a utilizar una consulta espacial, pues las consultas espaciales deben hacerse directamente o sobre la capa o el atributo espacial, que en este caso sería geometría. Allí es donde debo hacer la pregunta. Por eso es que cuando nosotros configuramos esta consulta desde Python, debemos indicarle que estamos trabajando con geometría. Recuerden lo que nosotros veíamos o el proceso que nosotros tenemos siempre que estemos trabajando sobre una data frame. Si hago una comparación, o sea, si quiero hacer un filtro de un data frame, yo establezco el condicional y lo pruebo. En este caso, cuando yo lo pruebo sobre el data frame, él me va a decir si cumple o no. No me filtra los registros. Por eso es que nosotros ponemos una condicional cuando queremos, por ejemplo, cuáles son los atributos cuáles son los registros donde la población de ciudades sea más de 1 millón. Entonces, la condicional sea que población mayor a 1 millón, se lo ejecuto sobre todo el data frame y ahí me va a traer un resultado como el que ustedes están observando ahí. Por eso dije, ya la lectura es muy, muy, muy literal, porque no es que él nos imprima, de hecho nos está imprimiendo, básicamente es porque le dije que lo sacara ahí. Pero ese true o false es que nos está indicando, sí, como bien estaba interpretando, si se cumple la condición que esté dentro. Entonces, si el punto está dentro o no del data frame. Por eso es que nosotros ya cuando ya nosotros sabemos que ocurre esto que ustedes están observando ahí, tengo todos los registros donde me sale quiénes sí, quiénes no, o falso es verdadero, y ya después nuevamente lo que hago es ir es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en Panda, lo que se ha escrito. Lo que hago es ir y saco un nuevo data frame donde traigo única y exclusivamente los elementos que se está cumpliendo, que es lo que está aquí. Esa máscara que tenemos ahí arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Pues nuevamente hace un recorrido sobre los datos y lo único que va a hacer a esto se refiere, ese punto log sería como ese recorrido que tiene que hacer y va a tomar aquellos que sean verdaderos. Por eso cuando nosotros imprimimos este resultado, nos va a traer solo 3 puntos. Esos 3 puntos son los que efectivamente se encuentran dentro de ese GeoData Frame que nosotros teníamos inicial. Ya tenemos este llamado y venimos y lo graficamos donde solo me va a traer esos 3 puntos que nosotros teníamos definidos en un comienzo. Está en blue, pongámoslo en red para que queden las mismas condiciones. Pongámoslo aquí en blue. Y acá pongámosle como un 8, que sea como más grande. Ah, no. Acá puso el número. ¿Dónde tenemos ese resultado? Visualmente, o al menos en mi caso, yo tengo dudas donde tengo el puntero, que sería ese que en teoría está como que entre el gris y el rojo, no me queda muy claro. Pues al menos el ejemplo era bastante sencillo, que 2 de ellos a simple ojo se podían visualizar que sí estaban dentro. Este tercero no nos queda muy claro, pero ahí nosotros ya podemos tenerlos todos, esos puntos que teníamos inicialmente. ¿Está claro este ejemplo de este cálculo o este análisis de puntos en polígonos? ¿Hay algo que haya quedado confuso? Profe, está claro para mí que tengo una duda sobre la denominación pip, pues de la variable, como pues porque siempre empleábamos ese pip como para otro tipo de actividades, entonces quería saber por qué no. No, es el término, mire, de hecho no lo voy a quitar porque eso me va a hacer el ruido. El término, o sea, en la literatura, o sea, el ejemplo es point in polygon, perdón. PIP Sí, es eso. Ya por sí. eso lo quité. O sea, no, es por si se lo cruzan. Es así como nosotros usamos siglas en el español, en el inglés también las usan bastante, bastante. O si
Eso no es solo acá de Colombia que lo hagamos. Entonces es por eso, no, ya lo quito ahí como porque no lo tengan, o sea, si ustedes pueden eliminarlo también háganlo para que no haya confusiones. De hecho, es eso. Sí, señor. Ah, no, profe, no, gracias. Es que como yo sí entré tardecito, no lo vi, me conecté de una vez en la línea donde estaban, pero sí, Ah, claro, es claro, claro, gracias. ok, ok. Bueno. ¿Alguien alguna pregunta? No. ¿O sí? No, profe, por el momento. No. Bueno. Entonces veamos el otro.